Bueno, mis hermanos, pues hoy le pedí la oportunidad al pastor de transmitir lo que Dios ha sido en una parte de mi vida que he tenido algunos problemas y muy fuertes. Hermano Héctor, hoy le pido en el nombre de Jesús que hoy su corazón sea abierto a la palabra de Dios, que el Señor es su refugio. Hermanos, y como decía mi hermano Giovanni, desde la mañana, al entrar todos, cuando llegamos, la iglesia todavía no estaba llena y se veía preciosa. Se sigue viendo preciosa la iglesia. Se siente su presencia del Señor. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, si me tardo, debes de saber cómo comportarte en la casa de Dios, donde está mi fundamento, donde está mi palabra y donde hay un Dios vivo. Aquí hay un Dios vivo, hermanos, un Dios lleno de poder, lleno de gloria, lleno de misericordia. Y la alabanza, ¿qué les puedo decir? La alabanza siempre ha sido poderosa, ¿no? Si por mi carne fuera, pues mejor que sigamos pura alabanza y yo me brinco a esta parte, hermanos. Pero en algún tiempo yo le he preguntado al Señor, y nos han enseñado en esta casa de oración todos nuestros líderes, hermanos, que tenemos que buscar más, que tenemos que ir a más y a más y a más. Y yo he visto a mis hermanos cómo han sido habilitados en los instrumentos, en la alabanza, y mis respetos para mis hermanos. Y yo hace un momento le decía: Señor, mi servicio, ¿cuál será realmente el que tú quieres? Porque yo, mis hermanos, en la preparatoria estuve en la rondaña y nunca pude aprender con la guitarra, se me hizo difícil. Me subieron a cantar y también me reprobaron. Pero preguntándole a Dios: Señor, que no sea mi sentimiento, que no sea mi impulso. Y en esta adoración, mis hermanos, en la presencia del Señor, me decía: yo te quiero, hijo, en el atril, ¿no? Entonces, pero Él me decía: sabes que es un compromiso muy grande estar aquí, donde se demanda paz con todos y santidad. ¿Ese compromiso lo quieres? Y yo le dije al Señor que sí, hermanos. Entonces, hoy le pido a Dios que no sea mi boca la que hable, sino el Espíritu de Dios. Mis hermanos, y los invito, permítanme hacer una oración en esta tarde. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, mi Señor, te pedimos hoy que el Espíritu de Dios pose sobre cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo, mi Señor, nos enseñe y nos revele tu palabra. Que esta palabra, mi Señor, llegue al corazón de cada uno de mis hermanos. Que nos instruya, bendito Padre, que nos enseñe cuál es ese refugio verdadero que es Cristo Jesús. Hoy, bendito Padre, no permitas que abra el hombre, Señor. Quita toda mi humanidad, quita todo mi entendimiento falso, mi Señor, y permite que tu palabra sea expuesta. Y que tu palabra, bendito Dios, halle ese poder en cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Mis hermanos, y hoy les quiero hablar de lo que es el refugio de Dios. Y los invito a abrir la palabra de Dios en Números 22. Y dice la Escritura que mucha letra mata al espíritu. Hoy va a haber letra, hermanos, pero el Espíritu Santo va a dar esa revelación. Hoy nos ha llevado mucho la palabra de Dios al Antiguo Testamento. Al libro de Números es el cuarto libro de la Torah, hermanos. Y los invito a que leamos este libro, hermanos. Créanme que es un libro precioso. Es un libro poderoso que nos narra muchas historias poderosas y verdaderas. En el Salmo 90 dice la palabra de Dios que el Señor es nuestro refugio de generación en generación, y que antes que nacieran los montes, Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, mis hermanos. Y en el Números 22, todos estamos ahí, hermanos, y grábense bien estos nombres: Balac, Balaam y Moab. No sé si los hayan escuchado. Yo creo que muchos de mis hermanos son muy adictos a la palabra de Dios y ya la conocen. Dice la Escritura, hermanos: historia de Balaam. Balac llama a Balaam. Los israelitas reanudaron la marcha y fueron a acampar a los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Balac, hijo de Zippor, sabía todo lo que Israel había dicho con los amorreos, y Moab tenía miedo de un pueblo tan numeroso. Moab
se atemorizó ante los israelitas y dijo a los ancianos de Medián: esta multitud va a devorar ahora todo a nuestro alrededor, como devora un toro la hierba del campo. En aquel tiempo reinaba en Moab Balac. Moab, mis hermanos, era una población que estaba en el desierto, muy pegada al desierto. Balac, hijo de Zippor, Balac envió mensajeros a Petor, otra ciudad, que está en la ribera del Éufrates, en el país de los amavitas, para que hicieran venir a Balaam, hijo de Beor, con este mensaje: mira, ha salido de Egipto un pueblo que cubre la tierra y está ya cerca de mí. Ven, por favor, y maldice de mi parte a este pueblo, pues es más poderoso que yo. A ver si así podemos vencerlo y echarlo de la tierra. Pues sé que aquel a quien tú bendices queda bendito, y aquel a quien tú maldices queda maldito. Los ancianos de Moab y los ancianos de Medián partieron, llevando consigo el precio de la maldición. Llegaron junto a Balaam y le comunicaron las palabras de Balac. Él les dijo: pasen aquí la noche y yo les responderé según lo que me diga el Señor. Los ancianos de Moab se quedaron con Balaam. Dios se apareció a Balaam y le dijo: ¿quiénes son los hombres que están contigo? Balaam le respondió: vienen de parte de Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, que los ha enviado en este mensaje: mira, ha salido de Egipto un pueblo que cubre toda la tierra. Ven, por favor, a maldecirlo de mi parte, para que pueda vencerlo y expulsarlo. Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas a ese pueblo, porque es bendito. Balaam se levantó de mañana y se dirigió a los enviados de Balac: regresen a su tierra, pues el Señor no me deja ir con ustedes. Los jefes de Moab se levantaron, regresaron donde se encontraba Balac y le dijeron: Balaam se ha negado a venir con nosotros. Balac envió de nuevo dignatorios más numerosos y honrables que los primeros. Llegaron donde estaba Balaam y le dijeron: esto dice Balac, hijo de Zippor: por favor, no te niegues a venir hasta mí, pues te colmaré de honores y haré lo que tú me digas. Ven pues y maldice de mi parte a este pueblo. Balaam respondió a los siervos de Balac: aún no, cuando Balac me diera su palacio lleno de plata y oro, yo no podría desobedecer las órdenes del Señor mi Dios en cosa alguna. Pero quédense aquí esta noche para saber lo que me vuelve a decir el Señor. Dios se apareció a Balaam durante la noche y le dijo: ya que esos hombres han venido a llamarte, levántate y vete con ellos, pero haz únicamente lo que yo te diga. Mis hermanos, pues aquí la palabra de Dios nos habla de Balac y nos habla de Balaam. Balac es el enemigo que se quiere levantar al pueblo de Dios. Y si buscamos en las escrituras quién es Balaam, pues casi no es muy mencionado. Se dice históricamente, los estudiosos de la Biblia, que Balaam era un adivino, pero que también descendía de familia de profetas. Si no me equivoco, Pastor Hansel, en el libro hasta el libro de Números no había un profeta todavía. Solamente tenían a Moisés, el libertador. Entonces no había profetas en ese tiempo. Balaam era un adivino, pero obedecía al Señor, mis hermanos. Esta historia nos narra cómo el pueblo de Egipto quiere ser maldecido. Y les quiero mencionar algo de lo que significa lo que narra el libro de Números. El libro de Números, mis hermanos, es el cuarto libro de la Torá. En este libro de Números menciona que tenía un año de haber salido de bajado del monte de Sión todo Israel. Sabemos que estuvieron 400 años esclavos en Egipto, pero ya tenían un año en el monte de Sión. Pero había algo que Dios le había prometido a Moisés, que les iba a dar la tierra prometida.
La ciudad de Moab estaba casi muy cerca de la tierra prometida. En el libro de los Números, mis hermanos, habla que estuvieron rodeando 39 años en el desierto, toda la población, todo este pueblo de Israel, y aún así, mis hermanos, se quejaban, y había muchas quejas. Es un desierto. Y les quiero contar esta historia porque el libro de los Números, mis hermanos, realmente es un desierto, es prueba, hay aflicciones, hay problemas, y podemos ver cómo Dios, aún teniendo enemigos que nos quieran maldecir, Dios es fiel. Dice la palabra de Dios que cuando el tabernáculo de Dios, mis hermanos, acampaba, alrededor del tabernáculo de Dios estaban las 12 tribus, las 12 tribus de Israel, pero siempre enfrente del tabernáculo estaba la tribu de Judá, ¿sí, mis hermanos? Y abajo de la tribu de Judá los levitas. Perdón, mis hermanos, estaban primero los levitas y abajo la tribu de Judá. Y sabemos que los levitas son todos los servidores y todos los adoradores de la casa de Dios. Por eso el Señor tenía misericordia de este pueblo. Por eso el Señor siempre los protegía. Y este Balaam es el enemigo, mis hermanos, de ese pueblo de Israel. Y quiero continuar con la lectura. Y dice la palabra de Dios en el versículo 21, dice: la burra de Balaam. Se levantó Balaam muy temprano con su burra y se fue con los jefes de Moab. Y al verlo ir, se encendió la cólera de Dios, y el ángel del Señor se puso delante de él en el camino para cerrarle el paso. Balaam iba montado en su burra y le acompañaban 2 de sus criados. La burra, al ver al ángel del Señor parado en el camino, con la espada desenvainada en la mano, se desvió del camino y fue por el campo. Balaam le daba golpes para hacer que regresara al camino. De ahí me quiero brincar, mis hermanos, hasta el 28. Entonces el Señor abrió la boca de la burra y le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo para que me pegues por tercera vez? Balaam respondió: ¿te burlas de mí? Si tuviera a mano una espada, ahora mismo te mataría. La burra le dijo a Balaam: no soy yo tu burra, que te he servido siempre de cabalgadura hasta el día de hoy. ¿Te he hecho yo alguna vez cosa semejante? Respondió Balaam: no. En el 31, mis hermanos, dice: el Señor abrió los ojos a Balaam, y éste vio al ángel del Señor en el camino con la espada desenvainada en la mano. Balaam se inclinó y se postró en tierra, y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué le has pegado a tu burra por 3 veces? Era yo quien te cerraba el paso, pues tu viaje no es de mi agrado. La burra me ha visto y por 3 veces se ha apartado de mí. Gracias a que se ha apartado, que si no, habría sido yo quien hubiera dado muerte a ti, dejándola a ella con vida. Balaam respondió al ángel del Señor: he pecado, no sabía que eras tú quien me cerraba el paso. Si este viaje te desagrada, ahora mismo regreso a tierra. El ángel del Señor le dijo: vete con esos hombres, pero di solamente lo que yo te mande. Y Balaam siguió con los dignatarios a Balaam con Balac. Al saber Balaam que llegaba Balaam, salió a su encuentro en Ar de Moab, al final de la frontera de Armón. Balac dijo a Balaam: ¿por qué no viniste cuando envié a mis mensajeros a buscarte? ¿Acaso no puedo yo pagarte como es debido? Balaam respondió: aquí me tienes ya, aunque no puedo decir cualquier cosa. Solo anunciaré las palabras del Señor que ponga en mi boca. Balaam se fue con Balac y llegaron a Kirac de Husoc. Balac inmoló ganado vacuno y ovino y compartió la carne sacrificada en Balaam y con los dignatarios que lo acompañaban. Y Balaam bendice al pueblo de Israel. A la mañana siguiente Balac tomó a Balaam y le hizo subir en Bajot Bal, desde donde se divisaba parte de este pueblo. Balaam dijo a Balac: levántate aquí 7 altares y yo prepararé 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo lo que pedía Balaam y juntos ofrecieron un novillo
y un carnero en cada altar. Balaam dijo a Balac: quédate aquí junto al holocausto, mientras yo voy a ver si el Señor sale a mi encuentro, y lo que me haga saber yo te lo diré. Balaam se fue hacia una colina descubierta, y Dios salió a su encuentro, y Balaam le dijo: he levantado 7 altares y he ofrecido en cada uno de ellos un novillo y un carnero. Entonces el Señor se puso con su palabra en boca de Balaam, diciendo: regresa donde está Balac y comunícale lo que yo te he dicho. Balaam regresó donde estaba Balac y le encontró junto al holocausto con todos los notables de Moab. Entonces Balaam pronunció su oráculo en estos términos: de Aram me hace venir Balac, de las montañas del oriente, y al rey de Moab. Ven, maldice a Jacob, ven, fulmina a Israel. ¿Cómo puedo yo maldecir a quien Dios no maldice? ¿Cómo puedo yo fulminar a quien Dios no fulmina? Desde las altas rocas lo veo, desde las colinas contemplo en su pueblo que viene aparte y no se encuentra en las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob? ¿Quién puede medir la arena de Israel? Muera yo como los pueblos, si mi fin semejante a lo suyo. Y mis hermanos, nuevamente en el 19 del versículo 23, Balac, el enemigo, le sigue insistiendo, pero le dice: levántate, Balac, y escucha, presta oído al hijo de Zippor. Dios no miente como el hombre, ni se retracta de los humanos. ¿Acaso él no hace lo que dice? ¿Acaso no cumple lo que anuncia? Mi misión es bendecir, porque la bendición no voy a contradecirle. No descubro iniquidad en Jacob, ni encuentro maldad en Israel. El Señor su Dios está con él, y ellos lo aclaman como rey. Cuando lo hizo salir de Egipto, Dios le mostró fuerte como un búfalo. No valen maldiciones contra Jacob, ni presagios contra Israel. En el tiempo oportuno se le dirá a Jacob y a Israel lo que Dios va a hacer. Vean un pueblo que se levanta como leona y hace como león. No se acuesta antes de devorar su presa, de beber de la sangre de sus víctimas. Balaam dijo a Balac: si no puedes maldecirlo, al menos no lo bendigas. Pero Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te había dicho que haría lo que me dijera el Señor? Y esta es palabra de Dios, mis hermanos. En muchas ocasiones, mis hermanos, nosotros atravesamos por distintas pruebas, por distintas aflicciones. El día martes en la enseñanza nuestro pastor nos decía en Lucas 17:1 que Jesús les dijo a sus discípulos: es imposible, es difícil que no haya dificultades en nuestras vidas, hermano Héctor. En ocasiones el enemigo se quiere levantar y nosotros como pueblo de Dios, hay personas, hay situaciones, hay adversarios que nos quieren maldecir, que quieren acabar con nosotros en distintas maneras, de distintas pruebas, en distintas situaciones. Pero tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, mis hermanos, que dice la Escritura que Dios se subía a las montañas y veía al pueblo de Israel. Y él se levantaba y el Señor le decía a Balaam: tú vas a bendecir a mi pueblo. Aunque el enemigo, mis hermanos, quería usar a su misma gente, porque se puede decir que Balaam era un adivino y Balac, el enemigo, pensaba que iba a ser utilizado para el mal. Pero Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, Dios es tan grande, mis hermanos, que Él es un refugio verdadero, es un refugio espiritual. Ese poder de Dios, mis hermanos, se ve reflejado hasta en un animal, ¿no? Porque hay veces que nosotros le hacemos caso a Balac, le hacemos caso al enemigo y dejamos escuchar que el enemigo nos destruya, que el enemigo nos acabe. Pero esa historia también nos narra cómo el Señor sigue siendo fiel, porque aún este pueblo de Israel que cruzaba por el desierto quería regresar a Egipto, mis hermanos. Muchas veces nosotros, cuando tenemos algún problema, ¿qué decíamos? Yo estaba mejor en la otra iglesia, ¿no? Estaba mejor en el mundo porque pues me tomaba mis cervecitas, pues de vez en cuando iba a la iglesia, no leía la Escritura. El pastor Hansel no me decía que tenía que leer Números 6 y si no me lo aprendía, me lo tenía que repetir en escrito. Y hermanos, esa voz del enemigo
en ocasiones va a querer destruirnos, en ocasiones va a querer acabarnos. Pero el Señor es un refugio tan grande, tan poderoso, tan glorioso, mis hermanos, que hasta la misma gente, hasta el mismo enemigo, lo usa el Señor para bendecirnos. Y yo les quiero contar esto, mis hermanos, porque ustedes saben que yo vengo saliendo de un problema fuertísimo. Hace 4 meses tuve un problema con uno de mis autobuses. Y yo recuerdo que era un miércoles, si no me equivoco, para ir a la iglesia. Pero un día antes estábamos estudiando el libro de ministerios. Y yo levanté la mano ahí en mi teléfono, pastor, ¿se acuerda? Y hablábamos de la paz y del shalom de Dios. Y yo le dije a mi pastor, así con voz fuerte, hermanos, y me recuerdo que yo estaba en la sala de mi casa, y le dije, Pastor Hansel, el shalom de Dios es tener la paz, venga lo que se venga. Y mis hermanos, al día siguiente se me vino un trancazote, pero no se lo deseo a nadie, porque cuando me habló por teléfono mi operador, yo estaba descansando y me hablan, Edgar, tuvimos un accidente, y uno se imagina pues algo fuertísimo al menos. Pero cuando me envían la foto del autobús, que lo veo caído en un arroyo, ventanas rotas, gente saliendo por las ventanillas, sentí algo horrible, algo que se siente la ira, hermanos, se siente la destrucción del enemigo. Me quería acabar en ese momento. Y mi esposa venía subiendo por las escaleras y me dice, ¿qué tienes? Le digo, acaba de tener un accidente el autobús, hijo. Y recordé lo que le había dicho al Señor, la paz de Dios, el shalom de Dios, venga lo que se venga, el shalom de Dios, el shalom de Dios. Yo creo en mi Señor, yo creo en mi Señor. Y así como se venían las malas noticias, mis hermanos, se venía la misericordia de Dios. A las 3 horas me habla el operador y me dice, Edgar, ya llegaron todas las ambulancias y se llevaron a toda la gente. Hasta ahorita no hubo ningún fallecido. Me vuelve a hablar a las 6 de la mañana, Edgar, ya sacamos el autobús y ya está, el autobús ya está encerrado. Y pues me iba calmando, veía la gracia, la misericordia, ¿no? Pero seguía escuchando la voz de Balac, ¿no? Que me quería maldecir, que me quería acabar, me quería destruir, me quería totalmente. Al día siguiente, mis hermanos, pues el operador no lo encontrábamos, se desaparece el operador, y las llamadas de la familia, que no le hago caso al operador, que el operador donde está ahí, y otra presión más, ¿no? Yo sentía que todo el mundo, hermano, se me venía encima en ese momento, pero yo seguía orando. Pero así como seguía orando, mis hermanos, llegaban los problemas, llegaban las aflicciones. Me citan en una institución, y cuando me presento en la institución, pues yo no sabía con quién iba a hablar. Estaba ahí los coordinadores de esa alcaldía, gente importante, abogados, licenciados, y yo estaba solo. Yo pensé que estaba solo, mis hermanos. Cuando entro, me dicen, ¿tú eres Edgar? Sí, el dueño del autobús. Sí, a sus órdenes. Bueno, lo único que te queremos decir es que queremos hacer un equipo. Queremos ver las condiciones de tu póliza y estamos en la mejor disposición de salir adelante juntos. Y gracias, Señor, ¿no? Yo pensé que iban a seguir las faltas, los problemas, las aflicciones. Pero en el transcurso del caminar, mis hermanos, pues desafortunadamente muchos llegaron al hospital. Y yo era el enlace con el seguro, y diario me hablaban, y en cada momento me hablaban para decir, Edgar, puedes checar el rayos X, Edgar, no los atienden, Edgar, no los atienden. Y mis hermanos, yo me despertaba hasta temblando, pensando en que algo peor se iba a venir. Yo una ocasión le dije a mi pastor Hansel, y así le dije al Señor un día en la mañana, Señor, ¿tendrá caso que yo siga viviendo? ¿Tendrá caso que yo siga existiendo? Ya es algo que ya no puedo con esto, Señor, es algo muy difícil. Y me acerqué a mis pastores, me acerqué a mis hermanos, y un día el pastor Hansel fue a su casa, mis hermanos, y se puso a orar, él y la pastora, por mí, por mi familia, y se siente ese respaldo, se siente ese amor, ¿no? La misericordia de Dios, y le empiezan a llegar las bendiciones a mi casa. Las bendiciones empiezan a llegar, y a saber que Dios era mi refugio. Y hermano Héctor, aún así usted vea una situación que se ve imposible, para Dios todo es posible, hermano. No escuche la voz de Balac, del enemigo.
Escuche a los hijos de Dios. Siempre nos han enseñado, hermano, rodéese de hermanos que oren, de hermanos que busquen la presencia de Dios. Y pues yo seguía así, mis hermanos, seguían las pruebas, seguían las aflicciones. Y un día el Señor le dice: Señor, ¿por qué me pasa todo esto, Padre? ¿Por qué me pasa todo esto, Señor? ¿Acaso soy muy pecador, soy muy malo, me he portado mal contigo, Señor? Y él me respondió: confía en mí, porque vas a ver mi gloria, porque vas a ver mi gloria y mi gloria la vas a seguir viendo. Y nos invitan a un congreso, mis hermanos, hace como 2 meses nos invitan. Yo nunca había ido a un congreso. Y cuando nos invitan al congreso, fui con mi hermano Alexis y nos aventamos como 2 horas y media para llegar. Estaba retirado del congreso. Y yo esperaba ver yo me imaginaba así una arena México llena de 1,000, 2,000 cristianos, ¿no? Pero cuando llegamos era algo un poquito más pequeño que esto. Pero la presencia de Dios, híjoles hermanos, poderosa, ¿no? Y empezaron a dar la palabra de Dios, la alabanza, el pastor Hansel, mi hermano Cristian. Después llegó a mi hermana Lluvia. Y habían otros hermanos de otras iglesias y se sentaba a sentir el poder de Dios. Yo todavía iba afligido, hermanos, iba lastimado, pues ya llegó un momento en que dices: pues mejor me retiro del cristianismo, mejor me regreso a otra parte, ¿no? Al mundo, ¿no? Pero en el mundo, hermanos, nos sacaban. Si aquí me tambaleó, hermanos, aquí estuve a punto de desertar a todo esto. Y cuando empezaba la administración, mis hermanos, cuando empiezan a llegar los profetas, cuando empieza a llegar el apóstol, híjole, le decía yo a mi pastor Hansel que nunca había visto unos hombres tan ungidos, el poder de Dios, hermanos, se derramaba exagerado. La gloria de Dios era algo impresionante. Pero cuando empezaban a ministrar y cuando empezaban a imponer las manos, mi hermano Alexis y yo estábamos como en la tercera fila, ¿no, hermano? Y ya cuando llegábamos nos ganaban todos, ¿no? Nos ganaban todos y no nos dejaban nada, ¿no? Y me decía mi pastor Hansel, pero el pastor Hansel veía mi sentir. Dice: hermano, cuando vuelvan a ministrar, cuando vuelvan a imponer las manos, córrale, ¿no? Porque si no lo van a dejar sin nada. Y yo vi a mis hermanas, a mi hermana Dulce y a mi hermana Brenda, cuando el Señor las tocó y la gloria de Dios se manifestó. Y mis hermanos, esa tarde yo les seguía diciendo al Señor: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, Padre, dame una respuesta, que soy tu hijo, Padre, no me dejes solo en esta situación, porque cuando hay un problema tan fuerte, hermanos, pensamos que Dios no nos escucha, ¿no? Estamos en ese desierto, y cuando hay un desierto estamos cara a cara con Dios. Pero en el desierto, mis hermanos, es cuando Dios más está con nosotros, ¿no? En el desierto es cuando Dios está sobre nosotros y le dice: bendice a mi pueblo. Aunque el enemigo te quiera acabar, aunque el enemigo te quiera destruir, bendice a mi pueblo. Yo te he ordenado que bendigas a mi pueblo, que bendigas a mis hijos. Y estando en la tercera fila, mis hermanos, éramos como unos 200 o 300 en ese congreso. Yo otra vez no alcancé, hermanos. Me puse como en la tercera o cuarta fila y dije: híjole, otra vez no me va a tocar nada. Pero tengo fe en Dios. Si algo he tenido, mis hermanos, es fe en Dios. Y siempre he sido perseverante en todo, siempre he perseverado en todo, mis hermanos. Y yo recuerdo que levantaba mis manos: Señor, Señor, da buena respuesta, Padre, no me dejes ir hacia la casa. Y mis hermanos, Dios es tan fiel, Dios es tan grande, que hasta en ese momento que yo me llegué a quejar y decirle: Señor, a lo mejor yo en el mundo estaba mejor, en el mundo no tenía tantos problemas, no tenía tantas aflicciones, nunca me había pasado un accidente de esta magnitud. Señor, casi mi patrimonio, todo se acabó en un momento, en una tarde. ¿Por qué, Padre? Inquiría, pero a la vez me quejé, como el pueblo de Egipto, hermanos. Me quejé porque le dije, no le pregunté, sino le reclamé al Señor: ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Porque hay gente que se porta peor que yo la conozco, que yo la he visto, le va bien. Y uno que quiere portarse lo mejor posible. ¿Por qué pasan estas situaciones, Señor? Pero Dios, hermanos, fue tan bueno en ese momento, que la gracia, la misericordia de Dios se manifestó en ese día, mis hermanos, y me subieron al altar, ¿no? Y en ese momento el Señor me dijo: yo te voy a sacar de ese lodo cenagoso y te digo que tú eres mi hijo, que yo soy tu padre y que nadie puede contra mí. Mis hermanos, fue un milagro, fue una bendición poderosa que yo nunca había sentido ese momento. Y sacaron de mí, hermanos, ese temor, ese miedo, esa angustia. Algo que yo decía: nunca voy a salir de esto, se salió de mí, hermanos. Un poder tan glorioso
que fui libre en ese momento, gracias a la misericordia de Dios. Y Dios ha sido bueno, hermanos, Dios ha sido bueno. Y quiero mostrarles ahora los distintos refugios que hay. Porque hay refugio humano, hermanos. A lo mejor mi refugio era el dinero. A lo mejor mi refugio puede ser tu trabajo, hermano. A lo mejor su refugio puede ser todo lo que les rodea en su entorno en ese momento. Si no dejamos escuchar a Dios, mis hermanos, todo lo que nos rodea, hasta el mundo puede ser su refugio. En Números 24-21, permítame porque es en otro lenguaje que se los quiero mostrar. Pacientes, mis hermanos, pacientes. Como dice mi pastor Hansel, ya mero acabo. Ya mero acabo. Ya mero acabo. Números 24-21 dice la palabra de Dios. También vio a los quenitas y pronunció esta profecía: descendientes de Caín, aunque sus refugios sean firmes, aunque hayan puesto su nido entre las rocas, ese nido será destruido por el fuego cuando Asiria los haga prisioneros. Estos hombres, mis hermanos, que querían destruir al pueblo de Dios, su refugio lo tenían en sus fuerzas. Su refugio lo tenían en todas sus generaciones, porque eran gentes malas, eran gentes destructivas que no querían al pueblo de Israel. Pero ese refugio, mis hermanos, cuando tú pones tu refugio en cosas materiales, ese refugio va a ser destruido. Ese refugio, mis hermanos, en cualquier situación va a ser acabado. Ese es un refugio humano. Ahora les quiero hablar de lo que es un refugio en Dios. Está en 2 de Samuel 22, del 32 al 37. Dice la palabra de Dios: ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es mi refugio poderoso, quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como el ciervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrena para la batalla, hermano Héctor. Dios lo va a entrenar para la batalla, hermano Héctor. Quien me da fuerzas para tensar arcos de bronces. Tú me proteges y me salvas. Tu bondad me ha hecho prosperar. Has hecho fácil mi camino y mis pies no han resbalado. Mis hermanos, una vez que podemos soportar esta prueba, mi caminar, mi pensar, mi forma de ser ha sido distinta. Me decía el pastor Hansel en una oración, porque yo le doy gracias a Dios que me permite estar los sábados con mis hermanos en la oración del día sábado, y el sábado, mis hermanos, el Señor habla poderosamente. Y el Espíritu de Dios posaba sobre el pastor Hansel y me dijo: Edgar, tu caminar ya tiene que ser distinto. Ya no tienes que seguir siendo el mismo de siempre. Ya tienes que cambiar tu actitud y tu forma de ser. Porque yo, mis hermanos, mi refugio era el trabajo. Mi refugio, yo decía, si tengo un ahorrito bueno, aunque se descompongan mis autobuses, no pasa nada, pues tengo una lana ahorrada. Pero no, hermanos, ese no es mi refugio. Yo estaba totalmente equivocado. El refugio verdadero es Dios. Él es nuestra fortaleza. Y si buscamos cuántas veces está escrito el refugio, mis hermanos, híjole, hay muchas citas bíblicas donde Dios nos habla que Él es nuestro verdadero refugio. En el Salmo 32, 7, 8 dice: tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. El Señor te dice: mis ojos están puestos en ti. Yo daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes de seguir. Gloria a la palabra de Dios. En el Salmo 31, 2 y 3, mis hermanos, también aquí nos dice: este es un refugio de petición. Alguien que le clama al Señor, que le grita al Señor: hazme caso, Padre. Dígnate en escucharme, Señor. Date prisa, líbrame ya. Sé tú mi roca protectora, sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo
guíame y protégeme. Haz honor a tu nombre, Padre. Y un refugio, mis hermanos, en declaración de alguien que ya experimentó el refugio de Dios. Dice: la ayuda de los hombres buenos viene del Señor, que es un refugio en tiempos difíciles. El Señor los ayuda a escapar, los hace escapar de los malvados y los salva porque a Él buscaron protección. A su nombre bendito sea el Señor. Y mis hermanos, yo les quiero más o menos hacerles sentir cómo ese refugio en Dios hizo que yo me penetrara a esa presencia, a ese poder y esa gloria de Dios. Para tener para activar ese refugio, mis hermanos, para que ese refugio sea verdadero, se haga realidad en sus vidas, hay que tener fe. Porque la fe viene por el oír y el oír está en la palabra de Dios. El segundo contacto importante, mis hermanos, es la oración. La oración nos acerca más a Dios. Y dice en Mateo 6, 5 y 6. ¿Me puede ayudar, Pastora Maritza, con Mateo 6, 5 y 6? Por favor. Dice la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y a puerta cerrada ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Amén, amén, mis hermanos. Y les digo por qué lo recompensa en público, mis hermanos. Cuando yo voy a San Luis Potosí a ver la situación del autobús, me entrevistan con este grupo de, ¿cómo se llaman los? Con la autoridad estatal, con el Ministerio Público un poquito más arriba, con con la Fiscalía. Ajá. Llego a la Fiscalía, mis hermanos, ya después de casi 11 horas de manejar desde la madrugada, ya llego cansado a San Luis Potosí y le hablo al abogado y le digo: abogado, ya estoy aquí en la Fiscalía, pásele, recoja sus papeles. Le digo: ¿no está usted? No, no estoy yo, pero ya está todo arreglado. Entonces, cuando entramos a la Fiscalía, mis hermanos, es un ambiente muy distinto a la casa de Dios. Se siente algo, pues hasta tenebroso, ¿no? Porque ves personas armadas, en la entrada ahí, híjole, pues no es nada grato visitar una fiscalía. Cuando llego a preguntar, ya me indican el cubículo, paso allá y me dicen: solamente pase usted. Híjole, le digo: ¿y si ya no salgo de aquí? Cuando paso a la Fiscalía, mi señor Edgardo Sánchez Martínez, servidor, su identificación. Enseño mi identificación, mis hermanos, su autobús está liberado. Fírmele aquí y retírese. Gloria a Dios, ¿no? El Señor me estaba recompensando en público, mis hermanos. Después de ahí voy a la estatal, ¿no? Dice: usted tiene que ir a la estatal a pagar las multas y las infracciones. El autobús se había caído a un río, mis hermanos. Entonces muchos nos habían decidido: vas a tener que pagar ecología, daños a la nación, desperfectos, algo fuertísimo. Yo dije: no me va a alcanzar lo que traigo, pero por lo menos voy a ver qué puedo hacer. Cuando llego a la estatal, ya habían cerrado, hermanos, ya no había servicio. Y me presento con el guardia responsable. Le digo: oficial, el jefe del estatal dice: ya se fue. Dice: ¿qué necesitas? Vengo a verlo de un autobús, a pagar las infracciones. Le digo: venimos desde Ciudad de México, ¿crees que nos pueda atender? Permítame. Le hablo por teléfono. Dice que si lo esperas 15 minutos, ahorita viene. Ahí lo espero, mis hermanos, y pensando lo peor, ¿no? Dije: híjole, me han dicho que esas infracciones arriba de 200,000, 300,000 pesos. Dije: pues ni modo, hacer lo posible. Y me puse a orar al Señor. Le dije: Señor, dame gracia y éxito ante ti y ante los hombres. Cuando empieza a llegar el policía, mis hermanos, en un camionetón, dije: no, de cuate me va a sacar hasta todo, ¿no? Lo que él me pida. Cuando se baja este oficial, mis hermanos, híjole, un joven como de 33 años, una persona tan amable,
un oficial tan buena onda como decimos, que me dice, oye, ¿te quieres ir hoy mismo? Porque yo tengo la manera de ayudarte para que te vayas hoy mismo, nada más vamos a arreglarnos. Y me dio una cantidad, mis hermanos, tan baja a lo que yo pensaba, que dije, hijo Señor, gracias Padre, ¿no? Y todavía el policía me dice, ¿estás de acuerdo en esta cantidad? ¿O piensas que yo te estoy pidiendo mucho? Así, mis hermanos, así. ¿O crees que yo estoy exagerando? Si crees que yo me estoy pasando contigo, pues tú dime. Le digo, no, oficial, le agradezco y Dios lo bendiga. No, mis hermanos, una cantidad súper bajísima que hasta me sobró dinero. Hasta ya me dio más hambre en ese momento. Y para liberar el autobús, mis hermanos, tenía que presentar la factura, tenía que presentar tarjeta de circulación, licencias. Y cuando presento la póliza del autobús, perdón, la tarjeta de circulación, yo nunca me había dado cuenta y estaba un dígito, estaba mal. Y me dice, oye, Edgar, ¿cómo puede ser posible que la fiscalía liberó tu autobús si la tarjeta de circulación no coincide con la factura? No te lo vamos a poder dar. Pero era tanta la gracia de Dios, mis hermanos, que me dice, ¿traes la carta de compraventa? Te queremos ayudar, Edgar. Yo sé lo que es batallar en una ciudad que ni conoces, ¿no? Y en una ciudad que está tan difícil y hay tantos levantones, que mejor, si traes placas de la Ciudad de México, mejor váyanse hoy mismo, porque está muy difícil. Yo siendo autoridad aquí, yo me voy de mi trabajo a mi casa, ya no salgo en las noches, aquí está muy difícil la situación. Dice, enséñame la carta de comprobante y el INE de quien te vendió el autobús y ya váyanse, ¿no? No, mis hermanos, cuando le entrego todo y me entregan la liberación, yo venía feliz de la vida, pero todavía en el camino de regreso seguía escuchando ese Balac. Yo venía casi dormido y escuchando una alabanza y de repente en una alabanza me llega una confusión grandísima y se la dije a mi pastor, dice, tú estás
Yo sé que Dios va a hacer algo muy grande. Yo sé que Dios va a hacer. Y hoy ya lo hizo. Dios hoy lo hizo en el nombre de Jesús. Porque su oración nunca vuelve vacía. Algo que Dios nos ha regalado y algo que Dios nos ha dado. Y creo que en el nombre de Jesús, y no lo hago vanagloriosamente, pero es algo que Dios nos ha dado como iglesia. Creo que Dios siempre ha contestado a la oración de su iglesia. Siempre Dios ha contestado a la oración de su iglesia. Y lo más grande que podemos hacer es orar al Señor. Es una casa de oración. Dios nos dio esa encomienda. Y ante todo, levantemos eso que Dios nos ha dado. No desperdiciemos el aceite. Hasta ahora sigo pensando en esa palabra. No desperdiciemos el aceite. Y esa palabra está en Apocalipsis 4, si no me equivoco, o 6. Apocalipsis 6. Y hablando de una cosa muy fuerte, es de 4 de los jinetes del Apocalipsis, que salen de diferentes colores. Y cuando habla eso, la palabra de Dios nos está hablando del tercer jinete, si no me equivoco, es el negro, de color negro, que trae hambre. Es el tiempo. Yo sé que los tiempos del Señor están cercanos, que la palabra de Dios se está cumpliendo, pero este es el mejor tiempo, el tiempo de hambre y sed por la palabra del Señor Jesucristo, que Dios nos manda y nos dice: no desperdicien el aceite, no desperdicien el aceite, porque Dios nos ha dado, hermano, alimento para todas las naciones, nos ha dado sustento para todos los pueblos, nos ha dado la oración, nos ha dado el poder que está inmerso en su nombre, y Él nos va a levantar, hermano. No desperdiciemos esa unción que Dios nos ha dado. La unción que Dios nos ha dado es la oración, y la oración para todos los pueblos, en el nombre de Cristo Jesús. Levante sus manos, por favor. Padre eterno, Señor, gracias, mi Dios, por traernos, Señor, la respuesta, la contestación, Señor, a tu santa convocatoria. Hoy, Señor, mi Dios, ha tenido efecto, Señor, mi Dios, esta oración, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy nos vamos a levantar, mi Dios, aún más, y con esto, Padre eterno, tú estás fortaleciendo, Señor, nuestro ministerio, nuestro caminar, Espíritu de Dios, como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, hoy te alabo y te bendigo por este tiempo, por traernos este tiempo hermoso, Señor, y glorioso en medio de tu casa, en donde tú engrandeces, Señor, mi Dios, tu poder, y perfeccionas tu misericordia, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, hoy bendigo cada vida, bendigo cada familia, Señor, mi Dios. Hoy bendigo, Padre eterno, la vida, Señor, y hasta donde esté, en donde quiera que se encuentre, Señor, la vida de mi hermana Eugenia, mi Dios amado. Hoy, Señor, ese dolor, mi Dios inquebrantable, que le ha causado la pérdida de su madre, esa angustia, en el nombre de Jesús, hoy levanto su vida. Hoy me levanto por ella, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor Padre eterno, me levanto por la casa de mi hermano Ramón, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Me levanto, Padre eterno, por cada uno de tus hijos. Hoy, Señor, yo sé que tú has traído un tiempo hermoso, Señor, a este lugar. El tiempo en el que se levanta el clamor de tu iglesia, el clamor de tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Lo único, mi Dios amado, en lo que vamos, Señor, a tener contentamiento es en tu Espíritu Santo, en la gracia que tú estás trayendo a tu casa.
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy, Señor, que hemos terminado este tiempo, este día de ayuno y de oración. Hoy, Señor mi Dios, te alabo y te bendigo por todas las generaciones, porque bueno eres. Gracias, Padre eterno. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Que Jehová le bendiga y le guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. El Señor hoy nos mire con agrado y Él nos conceda tener paz. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, Señor.